La civilización china es una de las más antiguas de la historia mundial. Su antigüedad supera los 5000 años y durante todo ese tiempo, el enorme imperio celestial, con sus millones de habitantes, fue gobernada por poderosos emperadores, hijos del cielo, quienes para sus súbditos no solo eran la personificación del poder supremo terrenal, sino también el vínculo entre el mundo terrenal y el mundo de los dioses. Cualquier palabra del emperador tenía para sus súbditos la fuerza de la ley. El profundo respeto hacia el monarca en China se evidencia en el hecho de que, después de la Revolución de 1911, el último emperador del Imperio Celestial no fue sometido a ninguna represión e incluso conservó su título, así como el derecho a residir en una lujosa residencia. Compárenlo con el destino del último autócrata ruso y su familia. Bueno, en este episodio hablaremos de cómo vivían los emperadores chinos, cuáles eran sus deberes y cómo se entretenían. Además, conocerán la ciudad prohibida, el harén imperial y sus habitantes, así como el menú y el guardarropa de los gobernantes chinos. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. ¡Comenzamos! La sacralidad del poder imperial. En China durante mucho tiempo no existió una religión estatal unificada. No existía una iglesia centralizada ni una casta especial de sacerdotes profesionales, como ocurría, por ejemplo, en Europa o en el Medio Oriente. El sistema de creencias de los antiguos chinos era arcaico. El lugar más importante en ella lo ocupaba el culto al cielo, que, entre otras cosas, se consideraba la fuente de legitimidad para el poder supremo del Estado. El emperador llevaba el título oficial de Hijo del Cielo y de alguna manera personificaba el orden divino en la tierra. Se creía que era el gobernante quien mantenía el equilibrio entre la tierra, el cielo y las personas. Solo el emperador, como sumo sacerdote, tenía el derecho de ofrecer sacrificios a la tierra y al cielo. Se creía que este ritual aseguraba la prosperidad del pueblo de China. Además, al ofrecer sacrificios regularmente en el templo ancestral, el emperador servía como ejemplo de piedad filial, una de las principales virtudes en la filosofía tradicional china. Y además, el gobernante del Imperio Celestial era asociado por sus súbditos con el dragón dorado, símbolo de poder, honor y nobleza. Los chinos siempre han tenido una relación especial con este animal. Creían y siguen creyendo que los dragones controlan todos los elementos. Por lo tanto, el emperador, al ser un dragón, por así decirlo, unificaba todo lo existente. A los propios gobernantes de la antigua China a menudo se les llamaba dragones, subrayando así su estatus sagrado. Desde tiempos antiguos nos han llegado leyendas sobre el origen divino de los emperadores, por ejemplo, sobre su nacimiento como resultado de una concepción inmaculada. Está claro que con tales antecedentes, los gobernantes en la antigua China no eran considerados personas comunes, y la actitud hacia ellos era acorde a esto. Incluso el nombre del emperador se consideraba sagrado, estaba prohibido pronunciarlo y para escribirlo se usaban caracteres especiales. Un ciudadano chino común no tenía ninguna posibilidad de ver siquiera a su emperador. Él vivía en un palacio custodiado, donde la entrada estaba prohibida para la gente común. Solo unos pocos cortesanos podían ver al gobernante. El emperador de la antigua China no era el primero entre iguales, como sucedía con los monarcas europeos medievales, sino la encarnación viviente de una deidad en la tierra, portador de una autoridad exclusiva que le fue otorgado desde lo alto. En manos del emperador se encontraba toda la plenitud del poder legislativo. Él resolvía cuestiones de política exterior, comandaba los ejércitos y nombraba a los funcionarios en los cargos más altos. Bastaba con su palabra para detener la aplicación de cualquier ley o ejecutar a cualquiera de sus súbditos. Solo queda agregar que ni el estatus sagrado de Hijo del Cielo ni la vida. En el palacio cercado no protegían a los emperadores de atentados y conspiraciones. Muchos de ellos murieron a una edad muy joven y no precisamente de muerte natural. Lo más interesante es que en la filosofía china se encontró una explicación incluso para este caso. Mientras el gobernante posea virtud, el cielo lo protege y le envía todo tipo de buenos augurios. Pero cuando la virtud decae, el monarca empieza a tener problemas como malas cosechas, epidemias, invasiones de enemigos o disturbios populares. Si sigue comportándose de manera inapropiada, lo derrocan algunos rebeldes o conspiradores. La ciudad prohibida.
Ya mencioné que el emperador chino vivía en un palacio aislado, al que los extraños no podían entrar, pero, la verdad, llamarlo simplemente palacio no le hace justicia. Es toda una ciudad con una superficie de 720.000 metros cuadrados que incluye 980 edificios y construcciones. Se llama la Ciudad Prohibida y hoy en día es el complejo palaciego más grande del mundo. Está ubicado en el centro de Pekín y cada año lo visitan millones de turistas. Se construyó entre 1406 y 1420 y después sirvió como residencia para 24 emperadores de dos dinastías, Ming y Qing. La construcción del complejo fue iniciada por el emperador Shou Di. Según la leyenda, el proyecto del futuro palacio le fue revelado en un sueño a uno de los monjes budistas, quien compartió su visión con el futuro emperador. La ciudad prohibida fue construida en un lugar especial. Los mejores astrónomos chinos calcularon específicamente su ubicación directamente en el centro del mundo. Es evidente que la decoración interior del palacio impresionaba por su lujo. Para la construcción del complejo se utilizaron los materiales más caros y exclusivos, las mejores variedades de madera, mármol, metales y piedras preciosas. En el palacio se utilizaron tecnologías nunca antes vistas para su época. Por ejemplo, el complejo palaciego se calentaba mediante un sistema complejo de tuberías subterráneas, y el aire caliente se distribuía a cada habitación. En Europa, algo similar apareció solo hasta el siglo XIX. A las obras se incorporaron más de 1 millón de trabajadores. Se puede decir que la construcción del Palacio Imperial fue el proyecto más grande en el Imperio Celestial desde la edificación de la Gran Muralla China. El palacio está rodeado por un foso y una muralla de 10 metros de altura y 3.4 kilómetros de longitud. Era considerado sagrado. Prohibido. A los infractores les esperaba una muerte lenta y dolorosa. ¿Cómo vivían los emperadores chinos? Un día en la vida del Hijo del Cielo. El emperador chino era una persona sumamente ocupada. Su vida estaba programada casi minuto a minuto. La jornada laboral del gobernante de China comenzaba incluso antes del amanecer. Alrededor de las 5 de la mañana lo vestían, y el atuendo del emperador dependía del mes y de la estación del año. Después de esto seguía una oración a Buda, y luego el gobernante pasaba varias horas estudiando registros históricos, ya que se consideraba que, para gobernar mejor, debía aprender mucho y familiarizarse con la experiencia de sus predecesores. A las 7 de la mañana seguía el desayuno. Después de eso, el emperador recibía a sus visitantes y luego se dirigía a sus aposentos, donde trabajaba con documentos. Si había muchos, el emperador podía no acostarse hasta altas horas de la noche, revisando informes y reportes. El gobernante tenía una pluma especial con una tinta determinada, con la que hacía anotaciones y comentarios en los documentos. Si había mucho trabajo, después de la comida, el emperador podía dedicarse a la lectura o a otro tipo de ocio cultural. Muchos gobernantes chinos escribían buenos poemas, tenían talento para la caligrafía, pintaban o les gustaba el canto de ópera. Además, los emperadores participaban en numerosas ceremonias y rituales religiosos. Muchos de los hijos del cielo eran realmente personas devotas. Por la noche seguía otra oración, после которой император отправлялся почивать. Normalmente se acostaba temprano, alrededor de las 9 de la noche, para poder despertarse antes del amanecer al día siguiente. ¿Qué vestían los emperadores de China? Solo el emperador tenía derecho a usar ropa adornada con dragones, la cual se llamaba Long Pao, bata o vestido con dragones. En China, la creación del traje imperial se tomaba con suma seriedad. Este asunto era manejado por toda una dependencia gubernamental, y el proceso de confección del Long Pao a veces tomaba más de 2 años. Los artistas creaban el boceto del futuro traje, que luego se enviaba para la revisión del gobernante, y si lo aprobaba, se mandaba a uno de los talleres de confección en Nankín, Suzhou y Hangzhou para el Long Pao. Todo era importante: el corte, el diseño, el color, el bordado. Cada elemento del atuendo imperial simbolizaba algo. Tradicionalmente, en el traje predominaba el color amarillo, que se consideraba el color de la dignidad imperial, la vestimenta del gobernante. Aquí no existía ninguna restricción y cada uno de estos atuendos a menudo costaba una fortuna.
Y eso que el emperador podía cambiarse de traje hasta 28 veces al día, ¿cómo se alimentaban los emperadores chinos? Los gobernantes de la última dinastía china, la dinastía Qing, tenían dos comidas principales al día, una temprano en la mañana y otra justo después del mediodía. Aunque, por supuesto, el gobernante podía pedir un refrigerio ligero o alguna bebida en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, no había un comedor especial en la ciudad prohibida. Normalmente la comida se tomaba donde el emperador lo deseara. Es curioso que a nadie se le permitía comer junto con el Hijo del Cielo. Incluso la emperatriz comía por separado. Naturalmente, los manjares imperiales eran los más caros y exquisitos, y además se procuraba cambiar los platillos todos los días. En el complejo ruso había una cocina principal donde se preparaban los platos principales, una panadería propia donde se hacía el pan y los dulces, y una casa de té encargada del té y otras bebidas. Y la alimentación del emperador y su corte estaba a cargo de dos departamentos al mismo tiempo, la sección de la corte imperial y el departamento de asuntos palaciegos. La comida del emperador consistía en decenas y a veces hasta cientos de diferentes platillos. La mesa en la que comía el emperador tenía dos niveles y los platillos del nivel superior siempre podían ser reemplazados por otros. A petición del emperador, las sobras de la comida se repartían entre los cortesanos. En cada plato o taza se colocaba una tira de plata para comprobar si había veneno en la comida o la bebida. Por la misma razón, antes de servir cada platillo al emperador, los eunucos lo probaban primero. Cada año se gastaban enormes sumas en la cocina imperial para comprar pollos, patos, pescado, cerdo y verduras, y se consumían 30.000 litros de plata. El agua para la ciudad prohibida se traía de los manantiales de montaña más puros, y un tipo especial de arroz se cultivaba en granjas especiales. Cabe agregar que en la ciudad prohibida se organizaban banquetes lujosos de manera regular. Y se ofrecían en el Año Nuevo Lunar, en el cumpleaños del emperador y la emperatriz, de las concubinas imperiales y en las bodas de los hijos y príncipes imperiales, así como en muchas otras fechas festivas. El harén imperial. Los chinos se tomaban muy en serio la vida personal del gobernante, ya que para el país y para él mismo era importante tener un heredero varón. Cada noche, funcionarios especiales registraban no solo con quién estaba el Hijo del Cielo, sino también la cantidad de relaciones sexuales y su duración. Como correspondía a un gobernante tan serio, el emperador chino tenía a su disposición un enorme harén compuesto por 1.000 esposas y concubinas. Entre las mujeres existía una estricta jerarquía, encabezada por la emperatriz, las esposas principales del gobernante y sus concubinas favoritas. Estas últimas a menudo lograban una posición elevada en la corte e incluso competían con la emperatriz para que sus hijos pudieran aspirar al trono. Sin embargo, tradicionalmente era el primogénito de la emperatriz quien se consideraba el principal heredero al trono. La vida del harén, como era habitual, estaba controlada por eunucos. A menudo, en los harenes de los emperadores chinos había hasta 10.000 concubinas. En otras palabras, si el gobernante llamara a una nueva chica cada noche, le tomaría 25 años conocer a cada una. Los consejeros del emperador elaboraban un calendario especial para que el Hijo del Cielo pudiera honrar con su atención a la mayor cantidad posible de damas. Pero lamentablemente eso ayudaba poco. La mayoría de las chicas del harén nunca llegaban a conocer al emperador en persona durante toda su vida, y eso que no aceptaban a cualquiera en el harén. Buscaban bellezas para el deleite del emperador, por todo el país. Existía un estricto sistema de selección, que consistía en varias etapas. La selección inicial la realizaban los eunucos del palacio. De inmediato descartaban a las que eran demasiado altas, bajas, delgadas o gordas. A las candidatas restantes les revisaban las orejas, los ojos, la nariz, el cabello y la piel. Rechazaban a cualquiera que tuviera aunque fuera algún defecto. Para rechazar podían bastar pies o manos demasiado grandes, voz ronca o problemas al caminar. La selección final normalmente la realizaba personalmente el emperador, su madre, la emperatriz viuda. En promedio, de 6.000 candidatas, solo 100 o 200 chicas se convertían en las elegidas del Hijo del Cielo. Las concubinas vivían dentro de la ciudad prohibida, aisladas del mundo exterior, se ocupaban de las tareas cotidianas, seguían las enseñanzas de la emperatriz o de las esposas del gobernante y atendían al emperador.
Por cierto, a las concubinas no se les permitía criar a sus hijos, ni siquiera podían vivir con ellos en el mismo lugar. Con tal cantidad de esposas y concubinas, surgía de manera evidente la cuestión de la potencia masculina del propio emperador, especialmente porque muchos de ellos ya no eran jóvenes. Había muchas maneras de abordar este tema. Por ejemplo, los gobernantes dormían abrazados a jóvenes vírgenes, ya que se creía que su aliento fresco otorgaba fuerza masculina y juventud. Las chicas de entre 15 y 18 años eran las más adecuadas para esto. A los emperadores se les prohibía tener relaciones sexuales con mujeres mayores de 30 años, ya que se consideraba que ya eran demasiado viejas para el gobernante. También había métodos más exóticos, como una bebida hecha a base de sangre menstrual de mujeres paracaidistas, varios elixires alquímicos, infusiones de raíz de ginseng y cuernos de rinoceronte. Para mantener la erección, usaban cintas especiales con las que ataban el miembro viril. La dieta del emperador también se seleccionaba tomando en cuenta su vida sexual hiperactiva. En el menú se incluían frutos de tuya del lejano oriente, productos lácteos, carne de aves y huevos de gorrión. Lo principal era que al emperador se le prohibía derramar su semen. Los taoístas creían que por cada 10 orgasmos femeninos no debía haber más de 23 masculinos. Supuestamente, así se conserva la energía masculina luminosa yang. Unas palabras para terminar. En 1911 comenzó una revolución en China. Y ya en febrero de 1912 el último emperador chino, Puyi, abdicó del trono. Así terminó la historia milenaria de los hijos del cielo, exótica, misteriosa y en muchos aspectos incomprensible para los europeos. Los chinos fueron indulgentes con su emperador derrocado, incluso le dejaron el título. También se conservó la famosa ciudad prohibida. Bajo Mao Zedong querían arrasarla, pero afortunadamente eso no sucedió. Ahora el Palacio de los Emperadores Chinos es la principal atracción turística no solo de Pekín, sino de toda China. En 2023 más de 10 millones de turistas lo visitaron. Bueno, eso es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo video.